Muy bien, a partir de este momento entonces estamos grabando la clase y damos el inicio formal a nuestra segunda clase de la asignatura de Ciencias Naturales. Para las personas que no me conocen o no tuvimos la oportunidad de conocerme la semana pasada, me presento. Mi nombre es Marcelo Aguilera, yo soy profesor de Biología y Ciencias Naturales y voy a ser el profesor encargado de dar esta clase, que va a ser la clase virtual de Ciencias Naturales, ¿de acuerdo? Por ahí ya nos hemos estado conociendo con algunos de ustedes, así que eso va a hacer que esto sea mucho más llevadero. Además está recordarles que para que la clase transcurra con normalidad, con tranquilidad y para el beneficio de todos los que estamos acá, es muy importante que usted mantenga el micrófono apagado. De ese modo, nosotros no nos enteramos de las cosas que está pasando en la intimidad de su hogar y así también usted no interrumpe el desarrollo de la clase. ¿Ya? Se dará cuenta que todos ingresan a la clase con el micrófono ya silenciado, así que no lo prenda a menos que quiera hacer una pregunta. Con respecto a las preguntas, usted tiene dos formas de hacer la pregunta. Ya les expliqué que pueden apretar el botón de levantar la mano cuando quieran hacer una pregunta. Pero si por cualquier motivo, razón o circunstancia usted no quiere hablar, porque no puede o porque no quiere, también puede hacer las preguntas en el chat. ¿Ok? El chat Cállate. está diseñado para que usted pueda hacer las preguntas que necesite. Y las profesoras que hoy día nos acompañan, Cállate. ambas profesoras Carolinas del programa de Oye, integración, cállate. van a estar pendientes de responder las preguntas. Por lo tanto, si usted escribe una pregunta en el chat, las profesoras la van a leer y la vamos a poder contestar durante la clase. ¿De acuerdo? Así que si usted no quiere hablar, escriba la pregunta en el chat y van a estar atentos para poder efectivamente contestar esa pregunta. Ya, muy bien, ahí la compañera levantó el dedito para confirmar. Excelente, chicos. Entonces, lo primero que les voy a pedir y recordar que es muy importante para la clase es que tengan su cuaderno a mano. Cuaderno y lápiz a mano, porque hoy día vamos a pasar una materia nueva y es muy importante que esté atento y atenta a la materia. ¿Ok? Vamos a dar continuidad a lo que habíamos comenzado la semana pasada, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en hablar de funciones corporales. ¿Ya? Así que, dicho eso entonces, voy a compartir con ustedes la pantalla de la clase del día de hoy. ¿Me puede confirmar alguna persona, levantando el dedito sin hablar, si se puede ver la presentación? Ya, muchas gracias. Eso era todo, ¿ven? Entonces sí, yo sé que ustedes están atentos. Ya. Cuando hacen eso, yo sé que ustedes pueden ver la presentación y no necesitamos hablar todo al mismo tiempo para que se nos genere demasiado ruido. Muy bien. Entonces ahora vamos a comenzar con la clase número 2 de la asignatura de Ciencias Naturales. En esta oportunidad, el contenido de la clase tiene que ver con un tema que se va a repetir durante más o menos un mes. Vamos a estar hablando durante un mes entero sobre la regulación de funciones corporales, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar cómo el cuerpo regula los procesos claves para la vida. Vamos a estudiar el rol de algunos sistemas corporales en la regulación de funciones vitales. Vamos a estudiar de qué están constituidos o formados ciertos sistemas corporales y cómo funcionan para mantener al cuerpo con vida en continuas condiciones de equilibrio. Pablo Jorquera, ¿quiere hacer alguna pregunta? ¿Que levantó la mano? Sí, hola, profe, es que sabe que estaba trabajando, voy llegando a la casa, ¿me puede esperar 2 minutos, por favor, antes de empezar? 2 minutos, estoy listo. Ya, estoy haciendo tiempo mientras leo el título, así que corra para la casa. Ya, gracias. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, el tema del día de hoy tiene que ver con este concepto grande que vamos a estudiar en esta primera unidad. La unidad que habla de regulación de funciones corporales, ¿ok? Y acá vamos a estudiar un concepto clave que usted tiene que memorizarse de por vida a lo largo de toda la unidad y ojalá a lo largo de todo el año, que es el concepto de homeostasis, ¿ya? Esta palabrita clave es lo más importante que ustedes tienen que aprender en la clase del día de hoy. Entonces la homeostasis la vamos a relacionar de dos formas. En primer lugar, y ya entrando a lo que son los objetivos de la clase, el día de hoy vamos a aprender a describir el proceso de homeostasis o el concepto de homeostasis, más bien dicho. Es decir, vamos a comprender qué es la homeostasis y la importancia de los sistemas involucrados en la regulación de funciones vitales. ¿Ok? Ese es el primer objetivo del día de hoy, comprender lo que es la homeostasis. Y en segundo lugar, vamos a relacionar la función renal
con la mantención del equilibrio hídrico corporal. Es decir, hoy día la clase va a tener dos temas importantes. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la homeostasis y las funciones corporales, y en segundo lugar nos vamos a concentrar en el estudio de la regulación de una sola de estas funciones o procesos vitales importantes, que es la de la regulación del equilibrio hídrico en el cuerpo. Y para ello, también el día de hoy vamos a mencionar generalidades del sistema renal o sistema excretor. ¿Ya? Todo eso se viene para la clase del día de hoy, así que espero que estén muy atentos y atentas con su cuaderno y lápiz en la mano para tomar nota de lo que vamos a aprender hoy. Dicho eso, entonces, comencemos. Lo primero que debemos entender, chicos y chicas, es este concepto nuevo que yo les vengo presentando en esta clase, el concepto de homeostasis, ¿ya? La homeostasis es una capacidad que tienen todos los seres vivos, entre ellos, por supuesto, el ser humano, pero esto no es exclusivo del ser humano, es una característica de todos los seres vivos. ¿Y en qué consiste la homeostasis? La homeostasis significa, básicamente, que los seres vivos tenemos la capacidad de mantener estable las condiciones del medio interno de nuestro cuerpo, compensando los cambios que ocurren en el entorno, ¿sí? Mediante un intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Si bien es cierto esta definición puede sonar un tanto compleja, la explicación es mucho más simple. El cuerpo humano tiene que ser capaz de mantener estables ciertos valores o ciertos parámetros de funcionamiento para mantenernos con vida. Si estos procesos o parámetros corporales en algún momento se desregulan o se desestabilizan, nos podemos morir. ¿Ok? Entonces el cuerpo tiene que buscar la forma de siempre mantener ciertos parámetros nivelados para permitir la vida. Y aquí me van a entender cuando nosotros hablemos de los ejemplos. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene que buscar la forma de siempre mantener la temperatura corporal dentro de los parámetros estándares, dentro de los parámetros normales. Porque ustedes saben, ¿qué le pasaría al cuerpo humano, por ejemplo, si nuestra temperatura corporal aumentara mucho? ¿Qué nos pasaría si nuestro cuerpo se calentara, ¿cierto? Si tuviera mucho calor en exceso. ¿Qué le pasaría? ¿Alguna respuesta? ¿Cómo se llama esa condición cuando nos da mucha calor? Fiebre. Excelente, nos da fiebre. ¿Ok? Y ustedes saben que el tener fiebre mucho tiempo nos puede matar, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, si la temperatura corporal baja demasiado, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué nos da? Hipotermia. Excelente, hipotermia. Entonces, el cuerpo tiene que evitar ambos extremos. Tiene que evitar la fiebre y tiene que evitar la hipotermia. Y para eso, el cuerpo humano va a buscar siempre mantener la temperatura dentro de los parámetros normales, que son 37 grados Celsius. 36,5, 36,2 es lo normal hasta 37. Si la temperatura del cuerpo humano se eleva sobre eso, porque afuera hace mucho calor, etc., el cuerpo tiene que buscar un mecanismo para bajar la temperatura. Y esa capacidad de mantener regulada esta función vital se llama homeostasis, mantener igual, ¿ya? Otro ejemplo, por decir un caso, la glicemia es otra función corporal clave que tenemos que mantener estables, porque si la glicemia se desregula, también nos podemos morir, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las personas que tienen diabetes tienen problemas para regular la glicemia, y su nivel de azúcar en sangre es tan alto que corre riesgo su salud, ¿de acuerdo? Entonces el cuerpo tiene que buscar la forma, mediante ciertos mecanismos químicos, para que la glicemia siempre se mantenga en un rango estable. Si eso se desregula y sube mucho, nos enfermamos y podemos hasta correr riesgo de vida. Por otro lado, si ese nivel de glicemia baja más allá de lo que es necesario para la vida, también corre riesgo nuestra vida, ¿ya? Es así como entonces, por ejemplo, el cuerpo necesita mantener 1 gramo de glucosa por litro de sangre. Si nuestra glucosa en sangre aumenta 2, 3 o 4 gramos por litro, nosotros somos diabéticos y tenemos riesgo de tener algún problema de salud. Entonces el cuerpo tiene un mecanismo para regular eso. Esa capacidad de regulación es la homeostasis, ¿ya? Espero que me vayan siguiendo. Otro proceso que el cuerpo debe mantener en equilibrio importante es la presión sanguínea. Porque claro, si la presión sanguínea se me eleva mucho, ¿qué me puede dar? Exactamente.
¿Qué me puede dar si, por ejemplo, la presión sanguínea sea derrames, infartos? Muy bien, ¿ya? Hipertensión arterial, etcétera, ¿ya? Parálisis, exacto, todo lo que ustedes están mencionando en el chat. Entonces el cuerpo tiene que inventar, de hecho, tiene que llevar a cabo un mecanismo para regular, ¿ya?, la presión sanguínea y que no suba mucho, para evitar lo que ustedes están escribiendo en el chat, o para que no baje mucho, que también sería peligroso, ¿ya? Entonces, es así como el cuerpo siempre tiene que buscar que nuestra presión sanguínea esté cerca de los 120 sobre 80 miligramos de mercurio de presión. Si la presión se eleva sobre ese valor, podemos tener todos los problemas que ustedes están escribiendo en el chat. Exactamente, ¿ya? Y solamente para complementar lo que dijo la compañera, se me fue ahí, Valentina, creo, Valentina, cuando puso el ejemplo, Valentina Tiere, muy bien. Cuando puso el ejemplo de la glicemia, exactamente, es 1 gramo por litro o 100 miligramos por decilitro de sangre, que es la otra forma de ver, ¿ya? Está bien. En fin, ¿ya? Es decir, aquí nosotros podríamos mencionar un montón de funciones corporales que el cuerpo necesita mantener equilibrada, mantener estándares. Si eso se desregula, nos podemos morir, ¿ya? El equilibrio de gases, por ejemplo, la saturación de oxígeno en sangre tiene que ser cerca del 98%. Menos que eso, tenemos riesgo de hipoxia, ¿ya? Y eso puede ser complicado. El equilibrio ácido-base en la sangre. Si la concentración de CO2 aumenta mucho, la sangre se acidifica y eso también pone en riesgo ciertas funciones corporales. Y, por supuesto, el equilibrio hidrosalino, el equilibrio de agua y sales, porque el agua no anda solita en el cuerpo, anda asociado a las sales, ¿ya? Si esto falla, también nuestra salud está en riesgo. Entonces, para resumir esta idea, cuando hablo de homeostasis, nos referimos a esta capacidad tan genial que tiene el cuerpo humano de mantener todos estos parámetros controlados, que no salgan de control, porque si llegan a fallar, nuestra salud corre riesgo, ¿de acuerdo? Eso es homeostasis, en esencia. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cómo el cuerpo se da cuenta que algo está fallando? Nosotros podemos describir una serie de pasos que tienen que cumplirse para que el cuerpo detecte y actúe ante los cambios desfavorables del entorno, porque puede que afuera haga mucho frío, como está haciendo ahora en las mañanas, y afuera podemos tener una temperatura de 5 grados Celsius, 6 grados Celsius, 10, y eso es muy bajo, ¿ya? Entonces el cuerpo tiene que detectar esa baja de temperatura, tiene que activar un mecanismo de respuesta y tiene que ejecutar la respuesta, que es hacer que nuestro cuerpo produzca calor en el fondo, para que no nos congelemos, ¿ya? Y eso se puede describir de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a tener un estímulo. Cuando hablamos de un estímulo, hablamos de cualquier señal del ambiente que nuestro cuerpo detecta. El frío, el calor, la baja de glucosa en sangre, la baja de presión sanguínea, la pérdida de agua del cuerpo, la presión de una herida, un corte. Todo eso son estímulos, señales que el cuerpo capta y que va a activar un mecanismo de respuesta. Dicho sea de paso, y para hacer la aclaración, calor y frío es exactamente lo mismo, ¿ya? De hecho, la palabra frío no se ocupa en ciencia. Solo se habla de más calor o de menos calor, ¿ya? El frío no existe, para corregirme. Entonces, estímulo, y cuando hay un estímulo, el estímulo va a estimular a un receptor. El cuerpo humano está lleno de receptores que captan cada cosa. Por ejemplo, tenemos los ojos, que son receptores que captan la luz. Tenemos los oídos, que son receptores que captan las ondas mecánicas del aire, lo que llamamos sonido. Tenemos receptores en la piel, que captan el calor, que captan la presión, que captan el dolor, la destrucción de tejidos. Tenemos receptores en la lengua y en la nariz que captan sustancias químicas, ¿ya? Lo que llamamos gusto y olfato. Pero también dentro de las arterias tenemos receptores que captan los cambios de presión. Tenemos receptores en los pulmones y a la altura del tronco encefálico que captan los cambios de los niveles de oxígeno y CO2. Entonces, tenemos que tener receptores en todo el cuerpo para saber que algo está pasando. ¿De acuerdo? Entonces, el estímulo llega y es captado por un receptor. El receptor manda esa información a un centro de control, que generalmente el centro de control es el sistema nervioso, el cerebro, principalmente, ¿ya? Aquí va a llegar la información desde el receptor y el centro de control va a decir, ah, acá hay algo que no está bien, entonces tenemos que responder a esto, si no nos morimos, ¿ya? Y el centro de control va a enviar información hacia un efector que va a encargarse de llevar a cabo la respuesta, ¿sí?
Si nosotros tomáramos este ejemplo, con el caso de la temperatura, por ejemplo, funcionaría así. Nuestro cuerpo detecta que hay mucho calor afuera, mucho calor. 36 grados, 37, 40 grados que hicieron el verano. Ese estímulo va a estimular, ¿cierto?, a los receptores de nuestra piel, que van a decir, hay mucho calor. El receptor envía esa información al cerebro, y el cerebro inmediatamente manda la información de la respuesta a las glándulas sudoríparas para que empecemos a transpirar. Y la transpiración es la respuesta que nos permite enfriar el cuerpo y responder a ese estímulo. ¿De acuerdo? Entonces, mediante esta vía de acción, el cuerpo va respondiendo a los cambios del entorno para mantenernos con vida. Exactamente. Es todo un proceso, ¿cierto?, que va a permitir que el cuerpo vaya regulando estas funciones vitales. La compañera dice, lo manda al hipotálamo. Sí, pero antes de llegar al hipotálamo, tiene que pasar por las vías aferentes, tiene que llegar a la corteza cerebral y luego al hipotálamo si la respuesta es hormonal, ¿ya? Si la respuesta es nerviosa, pasa directamente por la médula espinal, que es algo que vamos a explicar, pero está bien, ¿ya? Es todo un proceso entonces de respuesta. Hasta acá, ¿me van siguiendo cuando hablamos de homeostasis? Sí. Ya. Entonces, cuando el cuerpo mantiene reguladas las funciones vitales, sí, es verdad lo que dice, la temperatura también. Entonces, cuando el cuerpo mantiene reguladas las funciones vitales, ya hablamos de homeostasis. Eso es homeostasis en esencia, ¿ya? Es lo más importante, porque de aquí se deriva todo lo que viene en las clases de después. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante la regulación de las funciones vitales? ¿Sí? Lo que nosotros hablamos de la homeostasis. Para que las células de nuestro cuerpo se mantengan con vida, es necesario que el organismo pueda responder de manera adecuada y en el momento preciso. No sirve de nada que la respuesta sea muy después, ¿sí? Eso puede significar algún daño para la salud, ¿ya? Algún daño para la salud, ¿de acuerdo? Entonces el cuerpo tiene que responder de manera oportuna y rápida, ¿sí? Y para eso existen mecanismos de respuesta que son muy rápidos, cuando es por el sistema nervioso, o lentos, pero controlados, cuando es por el sistema endocrino, las hormonas, ¿ya? Entonces, de esta manera se logra mantener este equilibrio si todos los sistemas corporales trabajan de manera coordinada y cooperada. Entonces, lo que se va a lograr con esto es que el medio interno del organismo, y particularmente el medio interno celular, se mantenga dentro de los parámetros estables que permiten la vida, ¿ya? Acá lo más importante es recordar que nosotros somos seres multicelulares. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar que nuestras células estén vivas. Ellas son las que necesitan el oxígeno, el alimento, una temperatura estable, etcétera, etcétera. La compañera preguntaba a Abigail Zamora, ¿existe alguna enfermedad que pueda irregular la homeostasis? Yo le cambio esa pregunta, o más bien se la respondo de esta forma. Una enfermedad es una desregulación de la homeostasis. ¿Sí? Es decir, si uno se fuera al término más simple, más puntual de este caso, la homeostasis, es decir, la enfermedad en sí es una desregulación de la homeostasis. Por ejemplo, si a uno le da hipotiroidismo, es una desregulación de la homeostasis de las hormonas tiroides, ¿ya? Si a usted le da diabetes, es una falla en la homeostasis de la glicemia, ¿ya? Entonces, el factor que regula es claro, es decir, si falla la homeostasis es porque usted tiene una enfermedad. Y esa enfermedad la puede causar un virus, una bacteria, un factor ambiental, los genes, muchas cosas que hacen que tu cuerpo en el fondo deje de funcionar en sus condiciones de equilibrio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nuestro cuerpo tiene que responder y trabajan de manera coordinada los sistemas corporales para ello. Entonces, por ejemplo, no sé, la temperatura, ¿ya? Para regular la temperatura hay todo un mecanismo de retroalimentación y de respuesta que inicia cuando el cuerpo capta estas bajas o alzas de temperatura. Esta información viaja de forma inmediata al cerebro, quien va a activar vías de respuestas, ¿ya? Aquí se muestra con ambos casos. Por ejemplo, si la temperatura baja mucho, esa información o ese estímulo, que es la baja temperatura, es captada por un receptor, es llevada al centro integrador que es el cerebro, y el cerebro manda la información a los efectores, que serían en este caso los vasos sanguíneos o los músculos, para activar una respuesta y que la temperatura corporal suba. Si la temperatura corporal es muy alta, al revés,
va la información nuevamente al cerebro, pero activa una vía de respuesta diferente para hacer que la temperatura corporal baje. Entonces, como usted se va dando cuenta, siempre va a haber toda una serie de etapas que se van cumpliendo en la cual el cuerpo eh, va respondiendo, ¿cierto?, a los diferentes cambios que ocurren en el entorno. Jesús pregunta, ¿tienen que ver la subida y baja de presión en la homeostasis? Sí, pero habría que ver qué las provoca, ¿ya? Pero en sí que la presión esté por sobre lo normal o por debajo de lo normal, ya de por sí es una desregulación de la homeostasis, ¿ya? Es decir, una desregulación de tu estado de equilibrio, y tu cuerpo tiene que buscar regular eso, ¿ya? Ese es un caso, ¿sí? Entonces la temperatura funciona de esta manera. El cuerpo capta la diferencia de temperatura en la piel, esto va al cerebro y el cerebro le responde a la piel y a los músculos para que respondan. Por ejemplo, pensemos en este mismo caso de la temperatura. Cuando hace mucho calor, ¿cuál es la respuesta que el cerebro le manda a hacer al cuerpo para bajar la temperatura corporal? ¿Cuál es el mecanismo de respuesta que tenemos ahí? Sudar. Excelente, ¿ya? El dolor de cabeza indica deshidratación, la verdad, ¿ya? Pero la transpiración es la respuesta. Puede ser muy desagradable lo que quieran, pero esa agua, al enfriarse, se lleva el calor del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, transpirar es la respuesta. Ahora, al revés, si hace mucho frío, ¿cuál es la respuesta que el cerebro manda a hacer al cuerpo para que la temperatura suba? Si hace mucho frío, al revés. ¿Cómo el cerebro ordena al cuerpo que aumente la temperatura? Mantener el calor en el tronco corporal, muy bien. Temblar, sí, tiritar. ¿Qué es eso? ¿Ya? Cuando usted tirita, eso es por una agitación muscular. Y los músculos al agitarse generan más calor. ¿Ya? Excelente. Entonces, como usted se va dando cuenta, esas son reacciones del cuerpo para mantener la homeostasis. ¿Ya? Producir calor, sí, pero para producir calor hay que metabolizar glucosa, ¿ya? Hay que metabolizar energía. Otro ejemplo, que es el que vamos a estudiar en estas dos clases, es el equilibrio hidrosalino. ¿Sí? Les voy a dar el ejemplo entonces. ¿Cómo el cuerpo regula el equilibrio de agua en el cuerpo? ¿Ya? Porque nosotros necesitamos mantenernos hidratados para vivir, entonces si baja la cantidad de agua en el cuerpo, se va a activar también un mecanismo de respuesta. ¿Ya? ¿Cuál sería ese mecanismo de respuesta? La primera sensación es que a partir de la información de las células, al cerebro se le avisa que hay poca agua, ¿sí? Y eso nos va a provocar sed, ¿ya? Es decir, la sed es la primera señal de deshidratación, ¿de acuerdo? Entonces el cerebro, por un lado, te dice, oh, tengo sed, necesito beber agua, y uno ¿qué hace? Va y toma agua y se vuelve a hidratar. Pero si uno no tiene la posibilidad de tomar agua, inmediatamente el cerebro activa otra vía, que es mediante la liberación de una hormona que se llama vasopresina, ¿ya? Esta hormona va a hacer, primero, que los vasos sanguíneos se contraigan, que los pulmones empiecen a contener más agua, que se empiece a acumular agua y que se frene la pérdida, que se frene la producción de orina en el riñón, ¿ya? Contraer venas arterias, exactamente, ¿ya? En parte para que la sangre no circule tanto hacia las extremidades y no se pierda tanta agua con la respiración, por ejemplo. ¿Ya? Ese es un mecanismo. Y lo que primero se hace en este sentido es que te da sed y se frena la producción de orina a nivel de riñón. ¿De acuerdo? Aquí dice, vasoconstricción. ¿Ya? Entonces, esos son algunos mecanismos que el cuerpo tiene, en este caso, ¿cierto?, para responder ante la pérdida de agua. ¿Ya? En fin, podríamos mencionar varios ejemplos, pero lo importante acá es darnos cuenta eh, cómo los sistemas corporales empiezan a trabajar de manera coordinada para mantener la homeostasis. Por ejemplo, el sistema nervioso, con la ayuda del sistema circulatorio y la ayuda de la piel y del sistema muscular, van a permitir, ¿cierto?, regular la temperatura corporal, mantener la homeostasis de la temperatura. En este otro ejemplo, el sistema nervioso, con la ayuda del sistema endocrino, respiratorio, digestivo, circulatorio y renal, todos juntos van a trabajar para mantener el equilibrio de agua en el cuerpo. Dice, mi mamá tiene exceso de agua y este se iba distinto. Sí, es que hay formas, cuando hay una desregulación, seguramente
Existen mecanismos también que el cuerpo tiene para tratar de compensar eso, y efectivamente pasa por los pulmones, que son los primeros órganos también desde los que se pierde agua, ¿ya? Vamos a hablar de eso ahora. Eso, ¿ok? Entonces, para ir cerrando esta idea, los sistemas corporales son importantísimos para regular la homeostasis, todos, principalmente el sistema nervioso, ¿ya? Pero dependiendo de la función que se busque regular, van a participar otros sistemas corporales como el circulatorio, como el muscular, como el respiratorio, el digestivo, el renal, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ahí nosotros vamos viendo algunos ejemplos de cómo el cuerpo va regulando esta función que es la homeostasis. ¿Ya? Antes de pasar a hablar entonces ahora de cómo ocurre la función a nivel del sistema renal, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Consulta, dudas de lo que hemos hablado? Ya. Ok. Ok, entonces ahora vamos a hablar rápidamente de lo que es la función renal para el mantenimiento de la homeostasis hidrosalina. ¿Ya? Cuando hablo de homeostasis hidrosalina, me refiero a la regulación de los niveles de agua y sal que hay en el cuerpo. ¿Y por qué no puede ser solamente la regulación de agua o la regulación de sal? Simplemente porque la sal y el agua van asociadas. Es decir, el nivel de uno regula el nivel de otro. ¿No les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que comen algo demasiado salado, no sé, unas papas fritas o algún alimento que tiene mucha sal e inmediatamente les da sed? ¿Sí? Eso es porque al cuerpo, al detectar que tenemos niveles de sal elevados, para compensar ese exceso de sal, nos hace beber agua. El agua diluye la sal y hace que su concentración baje a nivel corporal. ¿De acuerdo? Y después, por supuesto, al beber más agua, nos dan ganas de orinar, porque al orinar botamos ese exceso de sal y ese exceso de agua. Entonces, es clave en el proceso la función del sistema renal, porque es en el sistema renal donde se filtra el agua, las sales y se forma la orina, ¿ya? Y mediante la producción y eliminación de orina, yo puedo botar el exceso de agua y el exceso de sales, o al revés. Si tengo poca agua o poca sal en el cuerpo, puedo retenerlas para minimizar su pérdida en caso de emergencia. Eh, Lorena pregunta, profe, ¿eso también sucede cuando comemos mariscos? Puede ser, va a depender del alimento, ¿ya? Porque cuando yo hablo de sales no me refiero tampoco solo a la sal de la comida, ¿sí? Sino que también hay otras sustancias químicas, hay yodo, hay flúor, hay cloruros, que el cuerpo también procesa con la ayuda de agua, ¿ya? Entonces puede ser que sí. Gloria pregunta, en el caso del daño hepático, es que el hígado tiene otra función, no participa en la homeostasis hidrosalina, ¿ya? Participa en otros procesos corporales, principalmente en la eliminación de sustancias tóxicas, ¿sí? Vamos a hablar en otro momento también de cómo funciona eso, ¿ya? Ahora nos vamos a enfocar en estudiar el sistema renal de manera muy general, porque en la próxima clase vamos a profundizar en el sistema renal y en el proceso de generación de la orina, ¿ya? Entonces, a modo muy general, vamos a hablar del sistema renal. Ojo que hay autores que este sistema lo mezclan con el sistema reproductor y le llaman sistema urogenital. Y eso básicamente porque la vía de eliminación, que es la uretra, también pertenece al sistema reproductor, ¿ya? Sobre todo en el caso de los varones. Pero a modo general, yo voy a hablar en estas clases solo de sistema renal porque solo me voy a enfocar en las estructuras relacionadas con la producción y eliminación de la orina. ¿De acuerdo? Así que solo sistema renal para mí, ¿ya? Como dice acá, el sistema renal es un conjunto de órganos encargados de mantener el equilibrio de agua y sales en el organismo, es decir, de mantener la homeostasis hidrosalina, ¿ok? Es un conjunto de órganos. Nosotros tenemos en nuestro sistema renal formado por las siguientes estructuras. Dos riñones, ¿cierto? Donde el riñón derecho está un poquito más abajo que el riñón izquierdo, ¿ok? Desde los riñones salen unos conductos que se llaman uréteres, ¿de acuerdo? Que son estos conductos que van a llevar la orina que se forma en el riñón hacia una estructura muscular donde se deposita esa orina, que es la vejiga, ¿ok? La vejiga es un órgano muscular que tiene la capacidad de expandirse para almacenar determinados volúmenes de orina.
Entonces, por ejemplo, la vejiga va almacenando orina todo el día porque nuestros riñones están todo el día trabajando, ¿ya? Todo el día trabajando. Eh, entonces, esa orina se va acumulando en la vejiga y esta se empieza a expandir, 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 expandir mientras más orina tenga. ¿Cuándo a nosotros nos dan ganas de orinar? Cuando ya la vejiga ha acumulado cerca de 200 milímetros de orina, ¿sí? Lo que es equivalente a un vaso. Por ejemplo, un vaso de agua lleno de orina. Eso es la cantidad que la vejiga contiene y que hace que nos den ganas de orinar cuando ya se ha producido toda esa orina. Si esa cantidad sigue aumentando y nosotros no orinamos, se sigue acumulando, acumulando, y eso ya puede generar un daño a nivel de la vejiga. Entonces, contestando a Jesús y a Valentina, efectivamente, los riñones son nuestros filtros. La sangre entra al riñón, sucia, con desechos metabólicos, con muchas cosas, y sale del riñón limpicita, ¿ya? El riñón atrapa todos los desechos que están en la sangre, los mezcla con agua, y forma la orina que después es eliminada. Por eso los riñones son tan importantes, porque si estos filtros fallan, la sangre se llena de desechos, las células se intoxican y nos morimos, de hecho. Una falla renal es grave, es gravísima, ¿ya? Por eso son órganos tan, pero tan importantes. ¿Okay? ¿Qué pasa con los riñones si uno no toma agua? Como cualquier órgano del cuerpo falla si no hay agua, ¿de acuerdo? La diferencia es que el riñón tiene mecanismos para minimizar la pérdida de agua. Lo que les decía antes, si el cuerpo detecta que hay poca agua porque no nos hemos hidratado o porque estamos en una situación de deshidratación extrema, el riñón inmediatamente va a parar la producción de orina para que no nos deshidratemos más, ¿ok? Pero aún si eso no, si hiciera eso, pero la situación se agrava, ya no hay mucho que hacer, los riñones fallan, ¿ya? Te puede dar se llama una nefritis, ¿sí? Que es un daño en el riñón por mal funcionamiento, ¿de acuerdo? Al tener un solo riñón, tú puedes vivir también, ¿sí? Puedes tener uno de los dos y vivir, pero tienes que cuidar también tu alimentación, tienes que minimizar tu consumo de sales y otras cosas, porque un solo riñón se va a estar llevando a la carga de todo el cuerpo, ¿ya? Así que tampoco es tan buena idea vivir con un solo riñón, ¿ok? Gloria había comentado lo del apéndice. El apéndice no tiene que ver con el agua, ¿sí? Tiene que ver con simplemente la proliferación de bacterias en el apéndice. Ya. Eso, ¿ok? Entonces, resumiendo de manera muy rápida. Riñón derecho, riñón izquierdo, ¿ok? Ambos riñones importantísimos, funcionan de la misma manera, no hay ninguna diferencia, solo que el derecho está un poquito más abajo porque está justo debajo del hígado nomás, ¿ya? Por eso está un poquito más abajo. Los uréteres que salen del riñón se conectan con la vejiga que acumula la orina, y luego la orina es eliminada a través de la uretra, ¿sí? Que por razones que ustedes comprenderán, en el caso de la mujer, el conducto de la uretra es más corta, y en el caso del varón, el conducto de la uretra es más larga, porque está al interior de todo el pene, ¿sí? Pero básicamente es el conducto de salida de la orina, ¿ya? Esas estructuras que yo les marqué de color rojo son las que forman el sistema renal, no hay más, ¿sí? Si lo interesante viene cuando uno analiza un riñón por dentro, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Pero básicamente el riñón por dentro tiene estructuras especializadas en la producción de orina que se encuentran dentro de estas partes que se llaman pirámides renales. Y ahí es donde van a encontrarse las unidades funcionales del riñón, llamadas también nefrones, que van a ser los encargados de producir la orina propiamente tal, ¿ya? Y hay toda una serie de procesos que ocurren ahí para finalmente formar la orina. ¿Ok? Sí, el PPT sí lo vamos a mandar. Eso, chicos. Entonces, esta es, a modo muy, muy general, ¿sí? La función del sistema renal, ¿ya? Y las partes del sistema renal. En las próximas clases vamos a profundizar en ellas también entonces. Hasta acá, ¿alguna pregunta o duda? Si no hay preguntas, ¿la gastritis afecta a los riñones? No, la gastritis afecta al estómago. Ok. Ahora, ¿por Una qué es pregunta, importante? profe. Dígame. ¿Cómo vamos a saber que si los riñones están fallando? Ya. ¿Cuándo se sabe que el riñón está fallando? Pueden haber muchas cosas. Por ejemplo,
Si usted tiene una nefritis o una hidronefritis, que es cuando el riñón se inflama, obviamente le va a doler, ¿sí? ¿Y cómo sabe que le duele el riñón? Porque el riñón se encuentra en la parte de atrás del cuerpo, en la espalda, pero acá abajo, donde terminan las costillas. Si se siente un dolor punzante y constante en la parte posterior del cuerpo, debajo de la última costilla, es probable que sean los riñones los que duelen. Pero las señales más claras de una falla renal es que, primero, no se produce suficiente orina o, en los casos graves, la orina sale con sangre, ¿ya? Una persona no debería, por ningún motivo, orinar sangre. Jamás. ¿Sí? Si una persona llega a encontrar sangre en su orina, es porque sus riñones están fallando y tiene que ir al médico. Tiene que ir al médico luego. Sin Con falta, urgencia, ¿no? diría yo. Es lo que se llama hematuria, como pusieron en el chat. Exactamente. ¿Ya? Profe, una Entonces, consulta. dígame. Lo que pasa es que mi hijo nació con una atrofia renal, él tiene un puro riñón. Ya. ¿Qué pasa si él no se cuida o toma alcohol así en exceso? Mire, cuando los riñones empiezan, si él tiene un solo riñón, tiene que cuidarlo mucho, porque si le empieza a fallar, el próximo paso es que tiene que dializarse. ¿Ya? Va a tener que, y la diálisis, ustedes saben lo que consiste, pues los conectan a una máquina, donde la máquina en el fondo le limpia la sangre, hace la función que el riñón no hace. ¿Ya? Y como usted se dará cuenta, los riñones son tan importantes que las personas que se tienen que dializar, hay casos donde tienen que dializarse 2, 3 veces por semana, o más incluso cuando está mal la cosa en los riñones. ¿Ya? Así que yo le diría que se cuide mucho, ¿sí? Que siga todas las recomendaciones que les da el médico. Porque yo no soy experto en nefrología, pero si el médico le dice no coma esto o no coma este alimento, que le haga caso, ¿ya? Porque tiene que cuidar su riñón para no llegar a dializarse, que sería lo más complejo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, dicen comer sano. Es que, claro, comiendo sano se evitan un montón de enfermedades y entre ellas exigir nuestro riñón. Ya, voy a continuar. Después voy a leer las preguntas porque son muchas las cosas. A ver, el cuerpo humano está formado por aproximadamente 60% el peso corporal, mejor lo digo así, el peso corporal de una persona es 60% agua. Es decir, el 60% de tu peso es agua. ¿Ya? Ya. El cuerpo humano está conformado por cerca del 70-80% de agua, pero nuestro peso en sí es 60% agua. O sea, que si una persona pesa 100 kilos, 60 de esos 100 kilos son por agua, el agua que hay en su cuerpo. ¿De acuerdo? De esa agua, prácticamente toda se encuentra dentro de las células, formando lo que se conoce como líquido intracelular, y el resto está fuera de las células, lo que se conoce como líquido extracelular. Es importante que exista un equilibrio constante entre la cantidad de agua que hay dentro de tus células y la cantidad de agua que hay fuera. Si ese equilibrio se desregula, tenemos que entrar a activar los mecanismos de regulación corporal, a activar la homeostasis hidrosalina. Y por eso el cuerpo va a tener mecanismos para igualar esta ganancia y pérdida de agua, que se explica en este ejemplo que hay acá. Estas son nuestras células, ¿sí? Aquí dibujadas de manera muy simple. ¿Ya? A la célula entra agua y de la célula sale agua continuamente, en un equilibrio continuo con su espacio intracelular, con el espacio extracelular que hay afuera. Pero también el cuerpo humano tiene sistemas o tiene formas de ingresar o de eliminar agua. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros a través de la piel perdemos agua todos los días con la transpiración. ¿Ok? A través de los pulmones perdemos agua y también incorporamos agua a través de la respiración. A través del sistema digestivo nosotros incorporamos agua y también perdemos agua. ¿Ya? Es decir, continuamente al cuerpo está ingresando y está saliendo agua. Pero van a ser los riñones los que finalmente van a regular todo este asunto, porque desde él se van a producir hormonas que van a regular todo el intercambio de agua. Por lo tanto, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el principal órgano encargado de mantener el balance hídrico es el riñón, obviamente con las indicaciones del cerebro. El cerebro controla, pero el cerebro le dice al riñón, riñón, tenemos que cuidar el agua porque hay poca, entonces el riñón se pone a descansar y a no producir orina.
O al revés, sabe que el riñón tenemos demasiada agua en el cuerpo, hay que eliminarla y el riñón produce orina más rápido, ¿ya? Etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, el cuerpo humano tiene que continuamente igualar la ganancia y pérdida de agua. Perdemos agua todo el día y por lo tanto tenemos que incorporar agua todo el día. Y aquí algunas personas pueden decir, profesor, a nosotros siempre nos han dicho que es bueno tomar 2 litros de agua al día, 8 vasos de agua al día. ¿Es eso correcto? Sí y no. Depende. ¿Depende de qué? De cuánta agua tú gastas, ¿ya? Depende de dónde estés. Porque no es lo mismo tomar 8 vasos de agua al día estando en tu casa en cuarentena que tomando esa misma cantidad caminando por el desierto, por ejemplo, ¿ya? Si uno está expuesto a mayor deshidratación, es más el agua que debe incorporar. Entonces, ¿cómo saber cuánta agua tengo que tomar? Simplemente debo prestar atención a las señales de mi cuerpo. Si tengo sed, me tengo que hidratar, ¿ya? Si me duele la cabeza mucho, puede ser por deshidratación, me tengo que hidratar, ¿ya? Son señales que uno debe aprender a reconocer para saber cuánta agua debe ingerir. Profe, ¿hay otra manera de tener agua en su cuerpo sin tomar agua? Sí, porque como usted se habrá dado cuenta, nosotros también ingresamos agua a través del sistema digestivo. No solo tomando agua, sino comiendo. Hay alimentos que tienen alta cantidad de agua, por ejemplo, las verduras y las frutas, ¿ya? Es decir, usted come fruta, usted come verduras, está incorporando agua, pero no es suficiente. Siempre es bueno también tomar agua en estado líquido lo más limpia y pura posible. Partidura de los labios, sí, como decía Marcelo, porque eso también es una señal de que me está faltando agua, ¿ya? También es una señal de que si los labios se parten es porque puede faltar agua, ¿ya? Así que ojo con eso. No sé quién está con el audio prendido. ¿Quién se le quedó prendido el micrófono? Ahí está. ¿Ya? Etcétera, ¿de acuerdo? Transpirando también botamos esas aguas, sí. Nosotros todo el día transpiramos, aunque no lo sintamos, pero nuestro cuerpo de a poquito va produciendo transpiración para regular la temperatura del cuerpo. Y también ahí se pierde agua. Entonces, todas esas cosas van a hacer que uno necesite estar atento para incorporar agua. Y el mecanismo final para decir cuánta agua se bota, cuánta agua se conserva, va a ocurrir en los riñones, ¿ya? Eso, ¿de acuerdo? Entonces, eso, ¿ya? Modo final. Se me olvidó lo que les iba a comentar. Pero por eso es importante ir comprendiendo cómo funciona esto del proceso que ocurre en los riñones para mantener la homeostasis hidrosalina, ¿ya? A ver, la homeostasis hidrosalina, o este proceso que se lleva a cabo en los riñones, es sumamente importante, ¿ok? ¿Por qué? Este proceso que ocurre en los riñones va a permitir algunas cosas. En primer lugar, el proceso que ocurre en los riñones de regulación hidrosalina va a permitir la retención de moléculas de nutrientes tales como la glucosa y los aminoácidos. En la sangre, no todo lo que anda es desecho. De hecho, la sangre lleva nutrientes, como la glucosa, aminoácidos, hormonas. Esas cosas no pueden ser eliminadas por la orina, ¿sí? La glucosa, sobre todo, no debería haber glucosa en la orina, ¿ya? No deberían haber aminoácidos en la orina. No debería haber sangre en la orina, como les había comentado. Es decir, el cuerpo tiene sustancias esenciales que el riñón es capaz de no eliminar, ¿sí? Entonces, cuando la sangre llega, el riñón dice, esto se queda, esto se va, esto es importante, esto no lo es, ¿ya? Y de ese modo se retienen las cosas importantes, porque de lo contrario perderíamos glucosa, perderíamos minerales esenciales a través de la orina todo el tiempo, y eso estaría muy mal, ¿de acuerdo? Entonces, los riñones retienen las moléculas importantes, ¿ya? Eso es lo primero. En segundo lugar, los procesos que ocurren en el riñón permiten mantener concentraciones cuidadosamente controladas de algunos iones o sales. Es decir, los procesos que ocurren en el riñón permiten controlar los niveles de sodio, de potasio, de ácidos en la base, de ácidos en la sangre, perdón, de magnesio, de calcio, de carbonatos, entre otros, ¿ya? Es decir, permite mantener el equilibrio de sales, porque ustedes saben que nuestro cuerpo no puede tener niveles muy altos de sal, de sodio o de potasio, porque nos pueden dar hasta infartos incluso. Entonces el cuerpo elimina cierta cantidad de sodio, pero no tanto, ¿sí? Mantiene la cantidad que necesita para funcionar, ¿ya?
En tercer lugar, obviamente, el proceso que ocurre en los riñones permite la eliminación de ciertos desechos nitrogenados como la urea, ¿sí? Que es un desecho que se produce del metabolismo de las proteínas. Entonces la urea para el cuerpo humano no le sirve y tiene que botarla, ¿ya? Y la orina permite, es cierto, eliminar este componente. Y por último, también permite excretar del cuerpo humano ciertas sustancias que son extrañas, como los medicamentos o las drogas, ¿ya? Cuando nosotros tomamos algún medicamento, una vez que este medicamento ya hizo su efecto y ya no sirve, el cuerpo lo elimina mediante la orina. Asimismo, si en nuestro cuerpo hay alguna droga, también los productos del metabolismo de esas drogas también se eliminan por la orina. O por otro lado, por ejemplo, no sé, si estuvimos enfermos, si tuvimos fiebre, estuvimos mucho tiempo resfriados, nuestro cuerpo elimina las partículas virales a través de la orina. ¿Y cómo uno sabe cuando se están eliminando muchas cosas por la orina? Básicamente porque la orina sale de color más intenso, ¿sí? Mientras más amarilla y más oscura sea la orina, es porque esa orina va más cargada de desechos, ¿sí? Si la orina es clara y transparente, significa que hay pocos desechos y nuestro cuerpo está bien hidratado. Si la orina es oscura o muy amarilla, significa que nuestro cuerpo está o deshidratado o eliminando muchos desechos. Y eso es algo a lo que debemos prestarle un poco de atención. ¿Ok? Exactamente. ¿Ya? Eso entonces, eso a modo general de lo que es la regulación de procesos corporales. ¿Ya? En la clase del día de hoy, entonces, mi intención era que ustedes pudieran hacerse una idea de qué significa la homeostasis para el cuerpo y darles un ejemplo importante, que es cómo el cuerpo regula, ¿cierto?, estos niveles de agua y sales para mantenernos con vida. Entonces, antes de que nosotros pasemos a la actividad de cierre, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda que quisiera hacer? ¿Preguntas, dudas, consultas? Ya, excelente. Profesor, ¿Sí? Jesús Ortiz pregunta si la diarrea continua afecta a los riñones. Cuando una persona tiene diarrea se deshidrata, ¿ya? Y por lo tanto el cuerpo activa el mecanismo de control homeostático para disminuir la pérdida de agua y ahí los riñones trabajan, ¿ya? Trabajan haciendo que uno orine menos, ¿sí? Pero así como afectarlo en sentido de dañarlo, diría que no exactamente, ¿ya? Eso, Abigail Zamora también tiene una pregunta. dígame. Dice, profesor, ¿la homeostasis se produce en todos los sistemas? Sí. Todos los sistemas corporales funcionan para regular la homeostasis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno tiene poco nivel de oxígeno, el que va a encargarse de regular los niveles de gases en sangre va a ser el sistema respiratorio. Si uno tiene poco nivel de glucosa, el sistema digestivo va a activar la señal para que uno le dé hambre, coma, y de ese modo se regule los niveles de azúcar en sangre, ¿ya? Etcétera. Es decir, cada sistema participa en ello. Eso, ¿ya? En todos los seres vivos. Si ahora leo el chat y me preguntan si solo en animales, yo diría que también en todos los seres vivos. Las plantas también tienen sus mecanismos de control homeostático. ¿Ya? Las bacterias tienen mecanismos de control homeostático. Los hongos, los insectos, el ser vivo que a usted se le ocurra tiene mecanismos de control homeostático, porque todos los seres vivos tenemos que mantener los parámetros de nuestro cuerpo estables para mantenernos con vida. Llega a fallar, se corre riesgo de la salud y de la vida. ¿Ya? Así que todos los seres vivos. Ya. Entonces, a ver, veamos algunas preguntas de cierre como para ver si captamos bien esta idea. ¿Les parece? Para ya ir cerrando la clase del día de hoy. Entonces yo les voy a hacer algunas preguntas y voy a estar atento a sus respuestas. Y la primera pregunta, claramente no la podíamos dejar pasar, es ¿qué es la homeostasis? ¿Quién puede levantar la mano en el chat o levantando la mano y decirme qué es la homeostasis? ¿El sistema que regula todo el cuerpo? ¿El organismo? Sí, sí, sí. Gloria contestó, ¿no? Sí, profesor. Ya, muy bien. Está correcta su respuesta, solo que yo le cambiaría una palabra. No diría sistema, sino, como pusieron en el chat, es una función de tu cuerpo. ¿Ya? Muy bien. Marcelo, ¿quisiera complementar la respuesta? ¿Quisiera agregar algo más?
Sí. Es la regulación de valores parámetros corporales de nuestro cuerpo. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, la homeostasis, chicos y chicas, es esta capacidad, esta función que tiene el organismo de regularse, de regular los parámetros necesarios para mantenerse con vida, ¿ya? Muy bien, lo que hoy día vimos fue un ejemplo de un proceso homeostático. 2. ¿Cómo el cuerpo mantiene, cómo mantiene el cuerpo la homeostasis de las funciones vitales tales como la temperatura corporal o el equilibrio hidrosalino? ¿Cómo el cuerpo mantiene la homeostasis en el fondo? ¿Gracias a la ayuda de qué? A ver si lo logramos captar. Al estímulo. Muy bien, se necesita un estímulo. Excelente. ¿El estímulo llega a dónde? Al cerebro. Muy bien. Primero un receptor y después al cerebro, que es el centro de control. Perfecto. Y el cerebro va a mandar la respuesta ¿a dónde? A un efector. Al Dice Michelle. receptor. Muy bien, ¿ya? Entonces, mediante este mecanismo continuo, el cuerpo va captando información, generando la respuesta y enviando la respuesta para que el cuerpo siempre esté contestando a la información del entorno. Entonces ahí es clave el estímulo, el receptor, el centro de respuesta y la respuesta a ese estímulo. Muy bien, ¿ya? Y por supuesto, el principal órgano encargado de hacer esto es el cerebro, es el sistema nervioso, ¿ya? Pero, si nosotros nos centramos ahora en el equilibrio hidrosalino, que es el ejemplo que vimos y que vamos a ver en las próximas clases, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el principal órgano responsable de mantener el equilibrio hidrosalino? Ustedes me dirían que es el... Los riñones. Es los riñones. Excelente. El sistema renal. El sistema renal en su conjunto. Muy bien, ya. Me gustó esa ampliación de la respuesta. Excelente. Muy bien, ya. Riñones. Perfecto. ¿Ya? Ahí son claves para mantener el equilibrio de agua y sales en el cuerpo. Cuarto, ¿por qué es importante mantener la homeostasis hidrosalina? ¿Por qué es importante mantener esta función que lleva a cabo el riñón? Porque regulan la sal del agua, dice Michelle. Muy bien, ¿ya? ¿Para qué otras cosas se les puede ocurrir? Para que el organismo se mantenga vivo. Muy bien, ¿ya? Sí, obvio, porque si no nos hidratamos, nos puede pasar eso. Abigail dice para poder sacar los desechos del organismo, perfecto. Muy bien también, ¿ya? Para que las células se mantengan vivas, perfecto, se elimina el desecho del organismo. Mantener igualada la ganancia y pérdida de agua, para que no haya falla en el organismo, excelente, ¿ya? Muy bien, muy bien, ¿ya? Todas esas respuestas que ustedes dieron son correctas, ¿sí? Para, no sé, retener o evitar la pérdida de glucosa o de sustancias claves de la sangre, etcétera, ¿ya? Es decir, el que este proceso ocurra de buena forma va a permitir que muchas funciones corporales funcionen bien. Por eso, entre otras cosas, los riñones son órganos tan importantes. ¿Ok? Excelente, excelentes sus respuestas de todos y todas ustedes, ¿ya? Bien, entonces, a modo muy general, ya para cerrar, solo quiero ver si se captó esto, porque desde esto vamos a partir la próxima clase. Identificar las estructuras del sistema renal. A ver cómo está la memoria de la clase de hoy. ¿Cómo se llama esa estructura señalada con la flecha? Riñón. Muy bien, ¿ya? Se da ahí entonces, es el riñón. Muy bien. Ya, riñón, yo diría que el riñón izquierdo. Fíjense cómo está situado. No, puede ser el derecho o el izquierdo, la verdad no sabemos. ¿Ya? Es un riñón. Ya, muy bien. Siguiente. ¿Cómo se llama esa estructura? Que está con la flecha. Uretra. Ya. Uréter. Uréter. ¿Ya? Como la pusieron en el chat también. Uréter. ¿Ya? Son dos uréteres. Uno que viene de cada riñón. ¿Ya? Esa estructura, ¿cómo se llama? Útero. Casi. Está detrás del útero. Perdón, delante del útero. Ya, en la vejiga. ¿Ya? Muy bien. A ver si. Es la vejiga, sí. Vejiga urinaria. ¿Ya? Es la bolsita donde se acumula la orina que se va formando en el riñón. Y finalmente, el conducto por el que se expulsa la orina, ¿cómo se llama?
Urete. Ah, no. Uretra. Uretra. ¿Ya? Ahí está. Suelen confundirse los términos, así que hay que repasarlos un poquito. Riñón, obviamente, uréter, vejiga, uretra. ¿Ya? Esas son las estructuras que forman nuestro sistema renal. Por lo tanto, estimados y estimadas, nuestra próxima clase va a ser sobre el sistema renal. Ya vimos lo que era la homeostasis, ese concepto lo vamos a volver a tomar en otras clases para que no se nos olvide, y vamos a empezar a hablar desde la otra clase sobre el sistema renal y su funcionamiento a modo muy, muy general. ¿Ya? Y con eso damos entonces por concluida la presentación de la clase del día de hoy. Entonces, les quería preguntar, ¿alguien tiene alguna duda, consulta que quiera hacer ahora, ya que estamos terminando? Consulta, duda, algo que no haya quedado claro. Algo que no nos... Estuvo buena la clase, profe. ¿Clarito? Ok. Pues Sí. claro, para mí. Gracias. Abigail decía, por ejemplo, ¿por qué una persona puede llegar a perder un riñón? Muchas cosas. Muchas enfermedades, ¿ya? Muchas. Cáncer, mala alimentación, incluso la picadura de una araña de rincón te puede generar una nefrosis y el riñón se te muere, ¿ya? Muchos factores. Entonces, hay que cuidar la salud para que todo el cuerpo, incluido obviamente los riñones, funcionen. ¿Ya? Muy bien. Hidrosalina significa agua y sales. Es decir, cuando hablo de homeostasis hidrosalina, me refiero al equilibrio de agua y de sales que existe en el cuerpo. Y el encargado de mantener el equilibrio de agua y sales es el riñón. ¿Ya? Eso es. Infección urinaria, sí, muchas cosas pueden provocar daño a los riñones. Ulises, si usted quiere saber si tiene leucemia, le recomiendo que se haga exámenes porque las señales pueden ser varias y a la vez muy inespecíficas. ¿Ya? Eso. Janina, ¿quiere comentar algo? ¿Hacer una pregunta? Le quiero hacer una consulta. ¿El riñón se puede perder también por medio de la diabetes? Yo tengo diabetes. Entonces, hay veces que me duele una parte del riñón, el lado izquierdo. Entonces, si usted está segura que es el riñón, le recomiendo que en primer lugar consulte al médico, ¿ya? ¿Por qué? Porque los riñones también son unos órganos muy, muy sensibles. Entonces, en casos graves de diabetes, los riñones sí se ven afectados, ¿ya? Pero en caso, hablamos grave, o sea, de personas que no se cuidan en lo absoluto, ¿ya? Por eso es una enfermedad que uno tiene que cuidar mucho. ¿Sí? Ya, profesor, gracias. Profesor, ¿y cuando a uno le salen cálculos a los riñones? Un cálculo de los riñones son una especie de, lo voy a decir en estos términos, son como unas piedritas que se forman dentro de las cálices del riñón, que lo vamos a ver en otra clase, ¿ya? Pero se forman dentro de los conductos y estas piedritas tapan el camino de la orina. Por lo tanto, la orina no sale y eso te genera una inflamación en el riñón. Y por eso duele, ¿ya? Los cálculos renales se generan básicamente por la alimentación. Si uno come, por ejemplo, demasiados alimentos con sal o ciertas sustancias que al acumularse van a formar estos cálculos, te van a producir ese dolor en el riñón. La única cura es tomar harto agua y esperar a eliminarlos por la orina. Eso Sí, es. profesor, muchas gracias. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, quedando con las dudas contestadas, voy a dejar de grabar la clase y darla por terminada en este momento.